La habitación de Elena estaba oscura, tensa, y el sonido de su respiración era lo único que llenaba el aire. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas como un eco lejano de la tormenta interna que sentía. Esta no era la boda que había soñado. En lugar de un futuro lleno de promesas, estaba atrapada en un presente lleno de dudas. Hoy, había decidido sacrificarlo todo, y mientras los otros celebraban, su corazón se hundía aún más. ¿Había tomado la decisión correcta? Elena nunca imaginó que sus sueños se desmoronarían tan rápido. Solo unos meses antes, ella había sido una joven llena de esperanza. Una muchacha que se aferraba al sueño de dejar atrás Valle Escondido. Ese pequeño pueblo donde la vida transcurría en silencio, pero marcado por la lucha constante. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo pudo perder todo lo que alguna vez valoró por algo tan incierto? La vida de Elena siempre había sido una batalla silenciosa. Nació en Valle Escondido, un rincón perdido del mundo donde el sol apenas tocaba la tierra y la miseria era una sombra constante. La familia de Elena no conocía otro lenguaje que no fuera el de la lucha diaria. Su padre, Luis, gastaba las rodillas dobladas de tanto trabajar en granjas ajenas. Y su madre, Ana, nunca dejaba de coser, siempre con la espalda encorvada sobre su vieja máquina de coser, a la luz parpadeante de una lámpara de aceite. El hambre era su compañera constante. Y las risas, los recuerdos felices, se desvanecían como el humo de la chimenea en las noches frías. Pero había algo que Elena nunca dejó que la pobreza le arrebatara: su esperanza. Ella creía que la educación sería su boleto hacia una vida mejor. Cuando Elena fue aceptada en la universidad, no solo lo vio como un triunfo personal. Fue una victoria para su familia. Una oportunidad para salir del agujero de la pobreza. En la ciudad de Alba, entre pasillos llenos de jóvenes ansiosos por aprender y construir un futuro, Elena sentía que finalmente había encontrado su lugar. Pero la realidad, tan dura como siempre, la recibió con los brazos abiertos. Las oportunidades que ella esperaba se esfumaron rápidamente. Los contactos y el dinero pesaban más que los diplomas y las becas. Y cuando se dio cuenta de que su título universitario no la llevaba a ninguna parte, regresó a Valle Escondido, con el alma rota y las esperanzas aún colgando de un hilo. De vuelta en su pueblo, Elena comenzó a trabajar como cajera en una tienda. Cada día era un reflejo del anterior. Largas horas frente a la caja. Sonrisas falsas para los pocos clientes que entraban. Y la sensación de que sus sueños se desvanecían lentamente. El eco de sus estudios perdidos le golpeaba el pecho como un martillo. Pero lo peor de todo era ver a su hermano Miguel, siempre con la esperanza de algo mejor, pero atrapado en un ciclo sin fin de trabajos temporales. De rechazos, de puertas cerradas. La pobreza los perseguía como una sombra, un recordatorio constante de su lugar en el mundo. ¿Por qué, a pesar de su belleza, Elena nunca fue lo suficientemente buena? Los hombres del pueblo la miraban con lástima, con desprecio, y siempre surgía la misma pregunta: ¿quién se casaría con alguien que no tiene nada que ofrecer? Ni dote ni futuro. ¿Por qué el amor siempre parecía escaparse de sus manos? Elena miraba por la ventana, viendo las sombras de los árboles moviéndose al ritmo de la brisa. Se preguntaba si alguna vez podría escapar de la condena de ser invisible para el mundo. Pero en un giro inesperado, un hombre de fuera, Antonio, un hombre mayor que parecía de otro mundo, entró en su vida de la manera más casual. Un cliente más, que venía casi todos los días a comprar pan y queso. Al principio, no era más que un hombre cansado, de cabellera canosa, que le dejaba generosas propinas. Pero cuando él le ofreció un futuro que nunca había imaginado,
Las paredes de su mundo comenzaron a temblar. Pero la pregunta seguía rondando en su mente. ¿Qué harías tú si la oportunidad de salvar a tu familia estuviera en manos de un hombre mayor? Uno con una propuesta que no sabías si podrías aceptar por miedo a perderte a ti misma en el proceso. Antonio le ofreció algo que Elena no pudo rechazar. La seguridad de un futuro sin hambre. Sin miedo. Pero esa seguridad venía con un precio: su alma. Su amor. Y lo que quedaba de sus sueños. Casarse con él no era una cuestión de amor, sino de sacrificio. De sacrificarse por su familia. De sacrificar su propio corazón para darle a su hermano y a sus padres lo que tanto habían soñado. Aunque fuera por un precio tan alto. Pero lo que Elena no sabía era que lo peor aún estaba por venir. La boda era solo el principio de una historia mucho más compleja. Una historia que cambiaría todo lo que creía saber sobre la vida. El amor, y la verdad, y en su primera noche de bodas. Todo lo que había conocido se desmoronaría, dejando solo una verdad escalofriante por descubrir. Y así comenzó la historia de Elena. Una historia que no es solo de sacrificio, sino también de redención. Un viaje que la llevaría a descubrir que a veces las decisiones más difíciles nos revelan la verdad más profunda sobre quiénes somos realmente. Y que, a veces, el verdadero amor se encuentra en los lugares más inesperados. Incluso en la mentira y el engaño. Elena se encontraba en la esquina de la pequeña habitación, mirando por la ventana empañada por la lluvia. Las gotas, al caer, se estrellaban contra el cristal como si trataran de escapar de la oscuridad del cielo. Al igual que ella, que anhelaba escapar de las sombras que siempre habían seguido a su familia. La luz escasa de la lámpara en el rincón parpadeaba, dándole a la escena una sensación de frío y desolación. Como si el tiempo en Valle Escondido se hubiera detenido. Desde pequeña, Elena había conocido la lucha. No la lucha épica que se cuenta en los libros, sino la lucha cotidiana por sobrevivir. Su padre, Luis, pasaba largas jornadas bajo el sol, ayudando a los vecinos con las granjas o reparando cercas, siempre con las manos llenas de callos y la espalda encorvada. Su madre, Ana, nunca dejaba de trabajar, sentada sobre la vieja máquina de coser que emitía un sonido monótono. Casi como una canción de cuna que jamás le permitió descansar. El sonido de la máquina, en ese silencio abrumador, era lo único que acompañaba las noches interminables. A pesar de su esfuerzo, el dinero nunca alcanzaba. A menudo, las comidas eran una mezcla de pan duro y patatas. Y en los días festivos, cuando por fin lograban conseguir algo más, era como un lujo del que se sentían culpables por disfrutar. Elena, la mayor de los 3 hijos, había aprendido desde pequeña lo que era el hambre. Sus recuerdos de la infancia eran fragmentos de sacrificios. Recordaba la primera vez que, con apenas 16 años, rechazó la cena. No era que no tuviera hambre, sino que sabía que Miguel, su hermano menor, siempre estaba resfriado, débil, y que su cuerpo no podría resistir otro día sin comida. No tengo hambre, le dijo a su madre, con la voz quebrada, mientras su estómago rugía en silencio. Miguel, con sus ojos grandes y enfermizos, la miraba sin entender. Ella le sonrió y le ofreció su porción. Es lo que una hermana mayor hace, pensó Elena, sin saber que ese sacrificio la marcaría para siempre. Cada noche, después de que sus padres se dormían, Elena se sentaba frente a la ventana, mirando las siluetas oscuras de los árboles meciéndose con el viento. En su mente, dibujaba un futuro diferente, un futuro donde no tuviera que contar hasta la última moneda para sobrevivir. Donde su familia no tuviera que soportar la miseria que parecía pegada a ellos como una sombra. Pero sabía que esos sueños eran como estrellas lejanas, tan hermosos pero inalcanzables,
¿Cómo podría escapar de ese círculo de pobreza? ¿Cómo podría romper las cadenas invisibles que la mantenían atrapada? Aunque sus padres nunca perdieron la esperanza. Siempre repetían que la educación sería su boleto hacia una vida mejor. Elena no podía evitar sentir que esas palabras eran solo un consuelo. En el fondo, temía que ese sueño fuera tan irreal como el brillo de la luna. Aún así, decidió aferrarse a ellas, convencida de que la universidad era la única oportunidad que tendría para cambiar su destino. Y así, con una beca en mano, partió hacia la ciudad de Alba, llevando en su corazón las esperanzas de una familia entera. Al llegar a la universidad, el mundo que Elena encontró era tan vasto y ruidoso como nunca había imaginado. Las conferencias eran interminables, los pasillos bulliciosos, y el brillo de los libros, aunque prometedor, parecía estar destinado a otros, a aquellos que ya tenían conexiones, a los que podían permitirse el lujo de hacer un nombre para sí mismos. Elena, con su título universitario, se sintió pequeña, desbordada por el peso de un mundo que parecía no necesitarla. Nadie la escuchaba, y aunque sus esfuerzos eran enormes, nada parecía abrirle las puertas que tanto deseaba cruzar. Regresó a Valle Escondido, con las manos vacías y el corazón más pesado que nunca. La ciudad le había ofrecido sus sueños, solo para arrancarlos con crueldad. Ahora, de vuelta en su pueblo, Elena encontró su lugar en una tienda, donde la monotonía de contar monedas y entregar el cambio le permitió, al menos, olvidarse por momentos del dolor de su fracaso. Pero la vida no fue mucho más amable con su hermano Miguel. Aunque terminó la escuela, sin educación superior, Miguel se conformaba con trabajos temporales, siempre sintiendo el peso de su origen, de esa pobreza que los perseguía como una sombra. Elena veía cómo él apretaba los puños cada vez que llegaba a casa. Después de otro día de rechazos, le dolía verlo tan derrotado, porque, en el fondo, ella compartía ese mismo sentimiento. Ese sentimiento de ser invisible, de ser ignorada, de ser menospreciada solo por el hecho de ser pobre. Elena, a pesar de su belleza, nunca fue vista de la manera en que anhelaba. Los hombres del pueblo, al igual que las mujeres, la miraban con lástima o indiferencia. La gente murmuraba a sus espaldas. ¿Quién querría casarse con alguien sin dote? Nadie la veía como algo más que un simple escape a una vida mediocre. Pero aún así, ella soñaba con tener una familia, con crear un hogar donde no tuviera que temer al mañana, donde pudiera respirar sin la opresión de la pobreza. Pero los sueños de Elena seguían siendo aplastados por la realidad. Un día, un joven de la aldea vecina, llamado Carlos, la invitó a pasear. Hablaron de tonterías, de cosas triviales. Pero algo en su conversación la hizo sentir que, por fin, tal vez, había encontrado algo real. Sin embargo, solo una semana después, Carlos desapareció, y Elena se enteró de que él había dicho, sin rodeos, no puedo con una carga así. Esas palabras, tan frías y directas, la atravesaron como un cuchillo, dejándola desconcertada y herida. Ese día, volvió a casa, se encerró en su habitación, y lloró hasta quedarse dormida. No solo por Carlos, sino por todo lo que la vida le había arrebatado. Y mientras sus lágrimas caían, una parte de ella comenzó a morir, comenzando a creer que tal vez la soledad sería su única compañera en este viaje de sacrificios. Pero en medio de su desesperación, cuando Elena ya no podía más con el peso de su vida, un hombre entró en su existencia, no como un príncipe, sino como una oportunidad para salvar a su familia. ¿Qué haría Elena? ¿Seguiría sus principios? ¿O dejaría que su sacrificio personal fuera el precio por la salvación de los suyos?
Elena no olvidará jamás el primer día que puso pie en la ciudad de Alba. Las luces de los edificios brillaban como estrellas artificiales, pero dentro de ellas solo había oscuridad. Se sentó en un banco del parque central, mirando a su alrededor, sintiendo que el bullicio de la ciudad, con sus gentes apresuradas, la aplastaba. En ese momento, la ciudad no era un lugar de oportunidades, sino una cárcel de acero, fría e indiferente, que la observaba desde las alturas sin ofrecer ni una mano amiga. Su corazón, tan lleno de esperanzas cuando salió de Valle Escondido, comenzó a desmoronarse con cada paso que daba sobre el asfalto. A lo largo de los primeros días en la universidad, Elena intentó encontrar algo que la anclara en ese lugar extraño. Las conferencias eran interminables. Las palabras de los profesores se entrelazaban en su mente, pero no llegaban a su corazón. En su cabeza, los libros eran puertas abiertas a un futuro mejor, pero en la realidad, las puertas estaban cerradas. A medida que avanzaban los días, Elena comenzó a sentir que el sueño de escapar de la pobreza era tan ilusorio como las nubes que se desvanecían con el viento. Elena, que había creído que la educación era su único boleto hacia la libertad, pronto se dio cuenta de que en la ciudad de Alba no bastaba con tener un título. El dinero y las conexiones valían más que cualquier beca, más que cualquier esfuerzo por sobresalir en clase. En las entrevistas de trabajo, la joven recién llegada, sin ninguna referencia y sin más que su título y su buena voluntad, se enfrentaba a un muro de indiferencia. Cada rechazo era como un golpe en su pecho, un recordatorio de que su pobreza la había marcado de una manera que no podía ocultar ni con los libros más caros ni con las palabras más elegantes. Cada tarde, después de clases, se sentaba en su pequeña habitación, mirando por la ventana a las luces de la ciudad. La gente pasaba con sus vidas, con sus futuros, y Elena se sentía invisible. Sentía cómo la presión de la competencia la aplastaba. Sus compañeros de clase parecían moverse con una naturalidad que ella nunca experimentó. Como si el mundo estuviera hecho para ellos. Y ella, con su acento de Valle Escondido, con sus manos callosas de tanto trabajar, se sentía fuera de lugar, como si la ciudad estuviera invitando a todos a entrar, pero ella fuera una excepción que no tenía cabida en ese espacio. El dolor de no encajar, de no encontrar un lugar donde fuera bienvenida, la consumía poco a poco. Se pasó noches sin dormir, mirando el techo y preguntándose qué había hecho mal. ¿Por qué no podía ser como los demás? ¿Por qué no podía encajar en ese mundo que parecía tan lejano a la pobreza que había conocido? Y lo peor de todo, ¿por qué no podía escapar de ella? A veces, cuando cerraba los ojos, pensaba en su familia, en su madre, que estaba en casa cosiendo hasta la madrugada, y su padre, que pasaba largas horas en la granja, luchando con el sol y la tierra para que ellos pudieran comer. Al principio, Elena pensó que todo iba a cambiar. Creyó que la ciudad de Alba era el lugar donde encontraría el aire fresco, donde las oportunidades la esperaban. Pero en el momento en que las puertas se cerraron, cuando el silencio se hizo más pesado en su pecho, se dio cuenta de la cruda verdad. El sueño de una vida diferente se desvaneció con cada puerta que se cerraba ante su rostro. Nadie quería a una chica de pueblo, sin apellido ni dinero, a menos que tuviera algo que ofrecer. Y lo que tenía era un título, una beca, y un corazón lleno de deseos rotos. ¿Cómo podría Elena seguir adelante si todo lo que había soñado parecía estar fuera de su alcance? La ciudad la había recibido con brazos abiertos, pero la realidad la empujó a un rincón oscuro donde sus sueños comenzaron a desmoronarse. Elena regresó a Valle Escondido con una maleta llena de fracasos y una esperanza rota. El regreso fue una derrota silenciosa,
Una humillación que se llevaba consigo cada pedazo de la joven que había llegado a la ciudad con la firme convicción de que su vida cambiaría. Ahora, lo único que quedaba era la resignación. Se instaló de nuevo en la tienda, donde las horas se deslizaban como un río que no dejaba huella. Ser cajera en el pueblo. Con la misma sonrisa falsa y el mismo cambio de siempre. Era el recordatorio constante de que la ciudad nunca fue para ella. Había sido solo un espejismo. Pero la mayor tristeza de Elena no era la pobreza. No era el trabajo agotador ni los días largos sin nada que esperar. Lo más doloroso era el rechazo. El sentimiento de estar atrapada en una vida que no había elegido. Y peor aún, ver a su hermano Miguel sufrir lo mismo. A veces, ella lo veía llegar a casa, con los ojos hinchados de tanto llorar. Después de otro día de rechazos. Los dos compartían esa carga silenciosa. La de ser invisibles para el mundo. La de sentir que, por más que lucharan, nunca serían vistos. Y lo peor era que, aunque se sentían tan parecidos, la vida no les daba el mismo trato. Ella había luchado por salir. Y él, simplemente, había quedado atrapado en la rueda de la miseria. ¿Qué harías tú, cuando todo lo que has trabajado se desmorona? ¿Cuando tu futuro parece ser una mentira? ¿Y si el único camino hacia la salvación está en las manos de un hombre que podría cambiar tu destino? Elena sentía que sus sueños de una vida mejor ya no tenían sentido. Pero lo que no sabía, lo que ni siquiera podía imaginar, era que el destino tenía algo más para ella. Algo que ni la pobreza ni la desesperación podían arrebatarle. Y así fue como, en medio de la noche más oscura de su vida, apareció Antonio, un hombre que no solo le ofrecería un futuro, sino que también pondría a prueba su más profundo deseo de salvar a su familia. Aunque a un precio que ella nunca habría imaginado. Elena caminaba lentamente por las calles polvorientas de Valle Escondido. Su corazón tan pesado como el cielo gris que cubría el pueblo. Cada paso parecía resonar en el vacío de su existencia. Como si la tierra misma estuviera rechazándola. La soledad se le había pegado a la piel como una segunda sombra. Que la acompañaba incluso cuando estaba rodeada de gente. El peso de las miradas ajenas, llenas de piti o indiferencia, la asfixiaba, y sabía que, por mucho que intentara, nunca sería más que la chica del pueblo pobre. Cada vez que pasaba frente a una ventana o una tienda, los murmullos comenzaban. Las mujeres del pueblo se asomaban. Siempre al acecho, siempre dispuestas a lanzar una mirada de desprecio disfrazada de lástima. ¿Quién se casaría con ella? ¿Con una chica sin nada? ¿Sin dote? Se escuchaba en sus voces ahogadas. Como un susurro venenoso que seguía a Elena allá donde fuera. Una tarde, mientras Elena caminaba hacia la tienda, vio a Carlos, el chico de Sierra Alta. El único que, por un breve momento, le había dado la esperanza de que tal vez el amor no sería un sueño inalcanzable. Él la miró de lejos. Y en sus ojos vio algo que nunca antes había percibido. Lástima. Luego, con un leve movimiento de la cabeza, comenzó a caminar en dirección contraria. Ella se quedó allí, parada en medio de la calle polvorienta, sin saber si debía reír o llorar. El viento soplaba en su rostro, arrastrando la mirada que él le había dedicado hacia otro rincón, dejando en su alma una herida invisible. Elena sabía lo que venía. Él nunca la miró con los mismos ojos de antes. Se dio cuenta de que no importaba cuánto deseara que fuera diferente. Su pobreza seguía siendo una maldición. Una barrera invisible pero impenetrable. De repente, la sonrisa que alguna vez le había ofrecido Carlos desapareció. Y el vacío que quedó a su alrededor fue más profundo que cualquier abismo que hubiera conocido. Aquella noche, se encerró en su habitación, mirando el techo de madera que ya no tenía esperanza. Cerró los ojos.
Pero en su mente no había paz. Solo la visión de Carlos. Caminando sin mirarla. Con un gesto que le decía todo lo que había temido. La decepción no solo se encontraba en la actitud de Carlos, sino en el hecho de que no era la primera vez que sucedía. El amor, como siempre, se le escapaba de entre los dedos. Elena pensó que tal vez la soledad era lo único que la definiría. Siempre había sido la chica invisible para los demás. Incluso para aquellos que, como Carlos, le ofrecieron una promesa de algo mejor. Algo más allá de la miseria. Pero, al final, la promesa se desvaneció como todas las demás. Y ella siguió siendo la misma. La joven que no merecía amor por ser simplemente pobre. ¿Qué sucede cuando la única esperanza que tienes en el amor se convierte en una herida aún más profunda? ¿Cuánto puedes soportar cuando el mundo te rechaza? Una y otra vez, ¿por lo que no puedes cambiar? El dolor que Elena sentía no solo era emocional. Era un dolor físico, uno que marcaba cada rincón de su ser. Cuando las mujeres del pueblo se cruzaban con ella, sus miradas caían sobre su ropa sencilla, sobre su cabello recogido de forma apresurada, y sobre esa tristeza que nunca podía esconder. Se reían a sus espaldas. Susurraban con suficiencia sobre lo que no podían ver. El amor que siempre deseó. La vida que nunca pudo tener. Y la familia que se sentía condenada a la miseria eterna. Elena comenzó a sentir que no solo la pobreza la definía, sino también la burla constante de quienes la rodeaban. Su nombre comenzó a convertirse en un eco de humillación. Sus sueños de amor y aceptación se convertían en algo imposible. Al principio, pensaba que tal vez algún día encontraría a alguien que la mirara con amor. Pero con el paso del tiempo, esa idea se desvaneció. Elena se preguntaba a menudo, ¿quién querría amarla de verdad? ¿Quién se atrevería a ofrecerle algo más que una caridad disfrazada de afecto? Fue entonces cuando empezó a escuchar más y más historias. Rumores que pasaban de boca en boca. La más dolorosa de todas fue cuando su mejor amiga le confesó en voz baja que su hermano había dicho que Elena no servía para nada más que ser una carga. La herida fue profunda, como una daga atravesando su pecho. No solo era el rechazo de Carlos, ni las miradas de los vecinos. Ahora, el dolor venía de quienes más amaba, de quienes más había confiado. Era ella tan invisible, tan insignificante, que ni siquiera su propia familia la veía. Elena se quedó de pie, paralizada, en medio del salón, mirando al vacío mientras su amiga se alejaba, con una excusa para no quedarse. En ese momento, todo lo que había intentado ser se desmoronó. Su cuerpo estaba allí, pero su alma, su esencia, parecía haberse desvanecido, llevándose consigo cualquier vestigio de esperanza. En los momentos más oscuros, cuando el rechazo lo consume todo, ¿qué queda de ti? ¿Cómo sigues adelante cuando tu propio corazón comienza a dudar de su valor? Elena se refugió en su rutina. Comenzó a trabajar más horas en la tienda, sonriendo a los clientes con una sonrisa que ya no era suya, que ya no tenía la sinceridad de antes. Cada moneda que contaba, cada producto que empacaba, se convertía en una pequeña huella de dolor, un recordatorio de que, a pesar de todos sus esfuerzos, el amor, el respeto y la aceptación seguían siendo cosas ajenas a su vida. La soledad se convirtió en su única compañía. Un recordatorio constante de que el mundo seguía girando, pero ella estaba atrapada en el mismo lugar. Pero en lo más profundo de su corazón, había algo que seguía ardiendo, algo que se negaba a extinguirse. Por mucho que la vida lo golpeara con dureza, Elena comenzaba a entender que quizás la lucha no era solo por amor, sino por encontrar algo dentro de sí misma que nunca antes había descubierto, su verdadera fuerza. Cada mañana, Elena abría la tienda con la misma rutina.
con el mismo esfuerzo por ocultar la tristeza que ya se había instalado permanentemente en su corazón. Los días se deslizaban uno tras otro, como las hojas secas arrastradas por el viento, sin cambios significativos. El pueblo seguía siendo el mismo, con sus caras conocidas, sus susurros y miradas. Pero el peso de la indiferencia nunca se hacía más ligero. Cada cliente que entraba, cada moneda que recibía, la hacía sentir aún más atrapada en una vida que no había elegido. En un destino que parecía sellado desde su nacimiento. Antonio comenzó a venir con regularidad a la tienda. Siempre solo, siempre silencioso. Era un hombre mayor, con cabello canoso y una mirada penetrante que, a pesar de su edad, mantenía un brillo inquebrantable. Al principio, Elena apenas le prestó atención. Era solo uno más de los clientes que compraban pan y queso, pagando con una sonrisa apagada y una mirada que no decía mucho. Pero lo que le llamó la atención fue la generosidad de Antonio. Siempre dejaba una propina más grande de lo habitual. Como si, sin decir una palabra, quisiera darle algo más, cada vez que se despedía de ella. Sus ojos brillaban con una calidez inesperada. Algo en ellos que hacía que Elena se sintiera vista, como si él la reconociera. Como si él, de alguna manera, entendiera la carga que llevaba. Fue en una tarde lluviosa, cuando el viento batía con fuerza las ventanas de la tienda, que algo cambió. Antonio, como siempre, compró su pan y queso. Pero esta vez se quedó frente al mostrador un poco más de lo habitual. Elena lo miró, sorprendida por su silencio, hasta que él levantó la vista y la miró fijamente. Sus ojos llenos de una certeza que no podía descifrar. Elena, dijo con voz grave, pero suave, como si pesara cada palabra. Quiero hablar contigo. Pero no aquí. ¿Puedo pasar mañana por tu casa? Elena se quedó paralizada. Un sudor frío recorrió su espalda. ¿Qué quería de ella? ¿Era una oferta de amistad o algo más? No sabía qué hacer. Pero algo en él la hizo dudar. Sin embargo, asintió lentamente, sin comprender aún lo que él quería de ella. Pero con la sensación de que algo importante estaba por ocurrir. ¿Qué harías si un extraño, un hombre que apenas conoces, te pide una conversación privada? ¿Cuánto confías en la gente cuando la vida te ha enseñado a desconfiar de todos? Al día siguiente, Antonio llegó a su casa. Como había prometido, Elena, nerviosa, lo recibió con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Cuando él entró, llevaba una canasta llena de comida y dulces que Elena no había visto en meses. La mirada de su madre, Ana, fue de inmediato recelosa, y su padre, Luis, lo observó con desconfianza desde el umbral de la cocina. Pero Antonio, con una calma inquebrantable, se presentó como un hombre sencillo, sin pretensiones. Sentó a la mesa. Su presencia era imponente. Pero su comportamiento era el de alguien acostumbrado a la humildad. La conversación comenzó como una más, entre invitados y anfitriones. Pero pronto cambió de tono. Antonio miró a los ojos de Elena con una seriedad que la hizo sentirse incómoda. Como si estuviera a punto de hacerle una propuesta que no podría rechazar. He estado observándote, dijo, pausando cada palabra como si pesara lo que iba a decir. Y he decidido que quiero que seas mi esposa. Elena lo miró desconcertada. No era una broma, ni una indirecta, ni una de esas propuestas que uno hace en un arranque de simpatía. Era una oferta directa, sin adornos. Un hombre mucho mayor, sin una conexión clara, sin ningún tipo de romance que pudiera justificar sus palabras. La estaba pidiendo en matrimonio. Para su sorpresa, la propuesta no la llenó de miedo, sino de una extraña sensación de alivio. Antonio continuó, como si ya supiera lo que Elena pensaba.
como si estuviera anticipando sus dudas. Sé que no soy joven, y que esto puede parecer un sacrificio. Pero quiero que sepas que tengo los recursos para cuidar de ti y de tu familia. Ya no tendrán que pasar hambre. Ya no tendrán que vivir con la incertidumbre de cada día. Yo me haré cargo de todo. Elena se quedó sin palabras. El sonido del reloj en la pared parecía hacer eco en su mente, marcando cada segundo de su desconcierto. Sus padres, aunque sorprendidos, permanecieron en silencio, como si también estuvieran esperando la respuesta de su hija. ¿Cómo tomarías una propuesta así? ¿Aceptarías un futuro de estabilidad y seguridad a costa de tus propios sueños y sentimientos? ¿Es el sacrificio por la familia la única salida? Elena sintió una presión creciente en su pecho. Las palabras de Antonio resonaban en su cabeza, como una melodía que le ofrecía una salida, un escape. Pero, ¿era eso lo que quería? ¿Realmente quería casarse con un hombre mayor, un extraño, solo para asegurar el bienestar de su familia? En su mente, la respuesta parecía clara. Era lo correcto. Después de todo, ¿qué otra opción tenía? Pensó en su madre, en las noches que pasaba cosiendo hasta el amanecer, en la desesperación de su padre, siempre agotado por la vida que nunca le dio descanso. Pensó en su hermano, Miguel, que seguía atrapado en una rutina sin salida. En su interior, Elena sabía que su sacrificio podría cambiarlo todo. Podría darles la oportunidad que tanto anhelaban. La oportunidad de una vida mejor. Pero en lo más profundo de su ser, algo se quebró. Su corazón, que por tanto tiempo había estado lleno de esperanza, se sentía vacío. Casarse con Antonio no era un acto de amor. Era un sacrificio que no estaba segura de estar dispuesta a hacer, pero que sentía que no podía evitar. Porque el amor, para Elena, siempre había sido un lujo que no podía permitirse. Elena se encontraba nuevamente en su habitación, sentada junto a la ventana, mirando cómo la lluvia caía en hilos delgados sobre el cristal. El sonido del agua chocando contra la superficie la envolvía en una melodía triste, como un lamento que resonaba en lo más profundo de su ser. El cielo, cubierto de nubes grises, parecía reflejar su alma, nublada, oscura, atrapada en una tormenta interna que no encontraba forma de calmarse. Había pasado días enteros tratando de calmar su mente, pero cada vez que cerraba los ojos, las palabras de Antonio la perseguían. «Quiero que seas mi esposa», decía su voz grave y suave. ¿Cómo podía alguien pedirle que tomara una decisión tan importante con tan pocas palabras? La propuesta era simple, pero el peso de la decisión la aplastaba. Casarse con un hombre mucho mayor, alguien que apenas conocía, solo para salvar a su familia. ¿Era eso lo que había soñado para sí misma? ¿Realmente su vida se resumiría en ese sacrificio? Elena miró a través de la ventana, viendo cómo el viento agitaba las ramas de los árboles en el jardín. Las hojas caían, arrastradas por el viento, como sus propios sueños, que se desvanecían en el aire. ¿Qué quedaba de ella si tomaba esa decisión? Se preguntaba si sus deseos, sus aspiraciones, sus anhelos de libertad y amor verdadero, desaparecerían en el mismo momento en que aceptara la propuesta de Antonio. La imagen de su familia apareció en su mente, su madre cansada, siempre sonriendo a pesar del agotamiento, su padre, que nunca dejaba de luchar, su hermano Miguel, que se merecía algo más que la vida que la pobreza le ofrecía. Era por ellos, por su familia, que Elena había luchado toda su vida. Si aceptar esa propuesta significaba darles una oportunidad para vivir mejor, para salir de la miseria, ¿no era esa la única opción que quedaba? Se sintió atrapada entre dos mundos.
el de sus propios sueños rotos y el de un sacrificio que debía hacer para darles a ellos lo que nunca había tenido. No había felicidad en esa decisión. Solo un futuro incierto, uno que ella misma había construido a base de sacrificios. El dolor se apoderó de su pecho. ¿Por qué tenía que ser ella la que siempre sacrificara sus sueños? ¿Por qué no podía encontrar una forma de hacer felices a todos sin perderse a sí misma? A veces sentía que sus sueños eran una carga, algo que solo la mantenía atada a una vida que nunca le había dado nada a cambio. Lo único que le quedaba era su familia, su amor por ellos, y eso la impulsaba a tomar decisiones que la desgarraban por dentro. El amor que sentía por ellos era más fuerte que cualquier dolor que pudiera sufrir. Más fuerte que cualquier sacrificio que tuviera que hacer. Cuando todo lo que amas te pide sacrificios, ¿puedes seguir adelante sin perderte a ti misma? ¿Hasta qué punto estás dispuesta a renunciar por los demás? ¿Y cuándo te das cuenta de que ya no eres tú? Elena se levantó de la silla y caminó hacia la mesa, donde la carta de Antonio aún reposaba. Era un simple papel, con una propuesta que cambiaría su vida para siempre. Lo miró por un largo rato, y su mano temblaba ligeramente cuando lo tomó entre los dedos. ¿Era esto lo que quería para sí misma? ¿Un futuro que no había elegido? La respuesta, aunque difícil de aceptar, era clara. No tenía otra opción. Si lo rechazaba, su familia seguiría atrapada en la misma miseria. Si lo aceptaba, tal vez, solo tal vez, podría ofrecerles una vida mejor. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero esta vez no las detuvo. Sabía que era un sacrificio que debía hacer, pero el peso de esa elección la estaba desbordando. Sacrificar sus sueños por el amor a su familia no era algo noble ni heroico. Era una carga que no podía compartir con nadie más. Elena estaba completamente sola en su decisión. Su madre, Ana, había pasado toda su vida sacrificándose por ella. Y ahora, al igual que ella, Elena debía hacer lo mismo. La diferencia era que Ana nunca había tenido la opción de decidir. Elena sí, y aunque no quería aceptar esa realidad, sabía que la vida la había llevado por un camino que no podía evitar. ¿Puede el sacrificio por la familia ser el precio de la felicidad propia? Elena se preguntaba si su vida, sus sueños, sus deseos, eran lo suficientemente valiosos como para arriesgarlos todo por los demás. Esa noche, Elena se quedó en su habitación, mirando las sombras que se alargaban en las paredes. Las sombras que parecían atraparla. El reloj en la sala marcaba el paso del tiempo. Y en cada tic, se sentía más cerca de la decisión que debía tomar. Sus padres, sin saber lo que estaba pasando en su mente, dormían tranquilos. Elena los escuchaba respirar, sabiendo que, aunque nunca lo admitiera, su sacrificio podría ser la única forma de darle a su familia una vida diferente. Pero, ¿era eso suficiente? Al final, su decisión fue inevitable. La carta de Antonio y su propuesta de matrimonio no solo representaban una salida, sino también una condena a sus propios sueños. Elena no podía escapar de esa verdad. No podía escapar de su responsabilidad hacia ellos. El día de la boda, Elena se despertó antes que nadie. La luz tenue de la mañana se filtraba a través de la cortina, pero su alma permanecía oscura. Como si aún estuviera atrapada en la tormenta que había desbordado su vida. El vestido blanco que su madre había cosido para ella, con hilos dorados y encajes viejos, descansaba sobre la silla junto a la cama. Para cualquier otra mujer, el día de su boda sería el comienzo de una nueva vida. Un sueño hecho realidad. Pero para Elena, el vestido solo representaba lo contrario. La muerte de sus sueños. El final de su libertad. El sonido de la máquina de coser de su madre la había acompañado durante noches enteras mientras tejía ese vestido.
Pero no era el sonido de la alegría. Era el sonido de una condena silenciosa. Elena miró su reflejo en el espejo. Su rostro pálido, los ojos oscuros por las noches en vela. ¿Quién era la mujer que veía allí? No era la joven que alguna vez soñó con amor verdadero. No era la mujer que soñaba con un futuro brillante. Con una familia feliz en la que pudiera vivir sin miedo al mañana. Esta mujer frente al espejo era solo una sombra de sí misma. Una mujer que había hecho una promesa de sacrificio y ahora debía cumplirla. ¿Qué quedaba de ella? ¿Qué quedaba de sus sueños de libertad? Nada, solo un futuro que no había elegido. Su madre la llamó desde el pasillo. Con una sonrisa forzada. Pero en sus ojos, Elena vio algo que no podía ignorar. Tristeza. Ana, su madre, también sabía lo que significaba este día. Sabía que este matrimonio no era una celebración, sino una resignación. Pero, como siempre, había mantenido su fe en que todo se resolvería. Que esta sería la solución para la familia. Elena se levantó, se puso el vestido, y, al hacerlo, sintió como si el peso del mundo cayera sobre sus hombros. ¿Qué se siente al caminar hacia un futuro que no elegiste? ¿Con las lágrimas de tus sueños rotos cayendo en silencio? La boda que debería haber sido el día más feliz de su vida. Se convirtió en un pesado y doloroso recordatorio de lo que Elena había perdido. ¿Cómo podría celebrar algo que la despojó de todo lo que había soñado? El cortejo nupcial comenzó. Elena caminaba hacia el altar con pasos que resonaban en su alma. No en el suelo. Cada uno de esos pasos la alejaba más de la vida que conocía. Y acercaba más a la jaula dorada que ahora se cerraba a su alrededor. Los ojos de los invitados, llenos de curiosidad, la observaban. Pero Elena no podía verlos. Solo podía ver a Antonio. Al final del pasillo, esperándola. Él estaba allí, con su traje elegante, con su rostro sereno. Pero todo eso le parecía ajeno, distante. Su corazón, que alguna vez había latido con esperanza, ahora parecía detenido. ¿Realmente lo amaba? No, pero amaba lo que él representaba. La salida, la salvación de su familia. Cuando llegó al altar, Antonio la tomó de la mano con una suavidad que la hizo temblar. Pero en su mirada no había amor. Solo una seriedad que reflejaba la misma responsabilidad que ella sentía en su pecho. No había pasión en su contacto. Solo una promesa de cuidado. De protección. De un futuro sin más sufrimiento económico. Antonio no la estaba tomando como esposa por amor, sino por un sentido de obligación. Una promesa de su abuelo. Y eso era lo que más le dolía. Sabía que su sacrificio era necesario. Pero el precio era demasiado alto. La ceremonia avanzaba. Pero Elena se sentía como si estuviera flotando fuera de su cuerpo. Cada palabra del sacerdote le llegaba como un eco lejano. Sin significado. Como si estuviera escuchando la vida de otra persona. Cuando llegó el momento de decir, sí. Su voz tembló. Sí, dijo, sin saber si hablaba con su corazón o con el peso de la responsabilidad que ahora la definía. ¿Cómo decir, sí? Cuando el alma grita, no. Elena estaba atrapada entre lo que debía hacer y lo que su corazón anhelaba. Cada palabra que salía de su boca la alejaba más de la mujer que alguna vez fue. Pero ¿qué opción tenía? El sacerdote levantó la mano. Y en ese momento, Elena sintió una presión en el pecho. Como si todo lo que había guardado dentro de ella estuviera a punto de estallar. Un dolor punzante atravesó su cuerpo. Y las lágrimas comenzaron a caer. Suavemente al principio. Luego con más fuerza. Nadie entendió por qué lloraba. Todos pensaron que eran lágrimas de felicidad. De emoción por un nuevo comienzo. Por un nuevo capítulo en su vida. Pero Elena sabía que esas lágrimas no eran de felicidad. Eran lágrimas de despedida.
de la despedida de sus sueños, de su libertad, de su juventud. Antonio la miró con preocupación, pero no dijo nada. Elena intentó contener las lágrimas, pero era inútil. El sacrificio se había consumido en su interior, y no podía evitar que la tristeza, la rabia y la desilusión la ahogaran. Los ojos de los invitados brillaban con simpatía, pero ella solo sentía vacío. Vacío, como si todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado, no hubiera servido más que para llenar las expectativas de los demás. La casa de Antonio, una mansión en las afueras de la ciudad de Alba, estaba rodeada de silencio. Elena, al principio, había sentido una extraña sensación de alivio al estar allí. Era un lugar hermoso, lleno de lujo, algo completamente ajeno a la pobreza que conocía. Un refugio que había aceptado por el bien de su familia. La enorme chimenea, el suelo de mármol brillante, los muebles de madera oscura. Todo parecía sacado de un sueño. De un mundo que nunca pensó que podría conocer. Pero a medida que pasaban los días, ese mundo, tan perfecto a la vista, comenzaba a sentirse como una prisión dorada. Y Elena ya no podía ignorarlo. El primer mes de matrimonio fue una mezcla extraña de incomodidad y resignación. Antonio, a pesar de su seriedad, era amable, atento, pero había algo en su mirada, algo en su comportamiento que Elena no podía descifrar. A veces, cuando él la miraba de una manera demasiado intensa, Elena sentía un escalofrío recorrer su espina dorsal, como si hubiera algo detrás de sus ojos, algo que no podía comprender. ¿Era posible que él estuviera ocultando algo? ¿O era solo su mente, llena de dudas y miedos, lo que la hacía sentirse así? Una noche, después de la cena, cuando la casa ya estaba sumida en el silencio y las luces suaves de las lámparas caían sobre los muebles, Elena decidió que ya no podía seguir con la incertidumbre. Necesitaba saber la verdad. Había algo en Antonio que no podía encajar en la imagen de aquel hombre mayor y bondadoso que se había casado con ella. Había algo que no cuadraba. Algo que la hacía sentirse atrapada, como si estuviera siendo observada en todo momento. Y no podía seguir ignorando esa sensación. Fue entonces cuando, mientras él se encontraba en el baño, Elena notó algo peculiar. Un leve murmullo provenía de la dirección en la que Antonio había ido. No era el sonido típico de alguien que se preparaba para dormir, ni el suave murmullo del agua de una ducha. Era un sonido diferente, persistente, como si algo estuviera siendo ajustado, preparado, de manera cuidadosa. El miedo la invadió, pero una parte de ella se sintió impulsada a descubrir qué ocurría. Se levantó de la cama. Caminó lentamente por el pasillo oscuro, sus pasos resonando con un eco extraño en la casa vacía. Al llegar a la puerta del baño, el sonido se hizo más claro. A pesar de la incomodidad, se armó de valor y, con una mano temblorosa, tocó la puerta. No hubo respuesta. El sonido del agua continuó, ahora más fuerte, y Elena no pudo más. Empujó la puerta. Lo que vio la dejó sin aliento. Antonio estaba de espaldas, frente al espejo. Pero algo no estaba bien. Su figura, que antes parecía envejecida y cansada, ahora se erguía erguida, con una postura mucho más juvenil. Su cabello canoso había desaparecido, sustituido por una melena oscura y densa que caía en ondas sobre su frente. Su piel, que antes era arrugada y marcada por los años, ahora era lisa, sin una sola señal de vejez. Su reflejo en el espejo le mostró a un hombre joven, de unos 30 años, con una mirada penetrante y confiada. Elena retrocedió, sintiendo cómo el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué harías si, al mirar a tu esposo, descubres que todo lo que pensabas saber sobre él era una mentira?
¿Cómo reaccionas cuando la persona con la que compartes tu vida ya no es quien pensabas que era? El corazón de Elena latía con fuerza, como si quisiera salirse de su pecho. Las imágenes de su vida, de su boda, de su sacrificio por su familia, comenzaron a desmoronarse en su mente. ¿Qué había hecho? ¿Quién era este hombre? La confusión y el miedo la envolvían. Pero también había algo más. Algo más profundo. Sentía que había sido engañada, traicionada, y eso la llenaba de ira. ¿Cuánto tiempo había estado viviendo una mentira? ¿Por qué Antonio había ocultado su verdadera identidad? Antonio se dio la vuelta. Y al ver el rostro de Elena, su expresión cambió. La serenidad que siempre había mostrado se desvaneció, reemplazada por una mezcla de dolor y tristeza. No dijo nada al principio. Solo la observó, como si esperara que comprendiera algo que él no podía explicar con palabras. Elena, aún en shock, no pudo decir nada. La rabia y la desilusión se mezclaban en su pecho, como una tormenta imposible de calmar. Finalmente, Antonio rompió el silencio. Elena, su voz era grave, pero temblaba con una vulnerabilidad que Elena no había visto antes. No soy quien aparente ser. Todo esto, todo lo que has vivido conmigo, ha sido parte de un plan. Elena lo miró fijamente, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. ¿Un plan? ¿Un plan para qué? Antonio dio un paso hacia ella, con los ojos bajos, como si estuviera pidiendo perdón por algo que ni siquiera podía comprender completamente. Mi abuelo, antes de morir, me dejó una herencia, pero había una condición en su testamento. Me pidió que encontrara a una mujer que fuera digna de ser mi esposa. Me pidió que te observase, que viera si lo que tenías en tu corazón era real, si lo que me ofrecías era más que una vida sin amor. Elena no podía creer lo que escuchaba. ¿Era esto todo un juego? ¿Una prueba que ella nunca había pedido? ¿Qué había detrás de la fachada de su matrimonio? La verdad cayó sobre Elena como una ola gigante, dejándola sin aliento. La persona que pensaba que había elegido. El hombre con el que se había casado para salvar a su familia. Era un desconocido. Todo lo que había vivido. Toda su decisión de sacrificar sus sueños por amor. Parecía ahora una cruel mentira. Antonio, quien le había prometido un futuro sin preocupaciones, había jugado con ella. Y lo peor de todo, era que no había amor en ese juego. No había amor, solo una prueba que ella nunca había pedido. Antonio miró sus manos, avergonzado, como si las palabras que salían de su boca le quemaran. Lo siento, Elena, no quise hacerte daño. Quería ver tu verdadero yo. No por el dinero, sino por lo que realmente llevas dentro. Elena, ahora rota por dentro, no sabía si debía sentirse aliviada o profundamente herida. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. No solo por la traición, sino por la comprensión dolorosa de que su sacrificio no significaba nada. Todo lo que había hecho por su familia, por Antonio, se desmoronaba en ese instante. Elena no podía dejar de temblar. El peso de la revelación. El descubrir que Antonio había estado observándola, evaluándola como si fuera una pieza en un juego ajeno. La dejaba sin fuerzas. Estaba de pie, frente a él, con los ojos llenos de lágrimas y un dolor indescriptible que la desbordaba. Las palabras de Antonio resonaban en su mente como un eco lejano. Inalcanzable, cada frase, cada palabra que había dicho, le arrancaba un trozo más de su dignidad. Antonio había planeado todo, desde el principio, su acercamiento, su generosidad, su matrimonio. Todo había sido parte de un testamento. Una voluntad impuesta por su abuelo, quien le había pedido encontrar a una mujer digna para casarse, pero no solo por dinero, sino por algo más profundo, algo intangible que él creía que existía en Elena.
Y aunque esas palabras eran una justificación, no podían ocultar el hecho de que todo lo que Elena había vivido con él había sido una mentira. Elena, con la respiración agitada, intentó procesar lo que Antonio acababa de decirle. La angustia la ahogaba, y una mezcla de rabia, confusión y tristeza la invadía por completo. ¿Cómo podía él haberle hecho esto? ¿Cómo podía usarla de esa manera? Cuando ella pensaba que había encontrado algo verdadero, algo por lo que valía la pena sacrificarse. Sin embargo, mientras se sumergía en el mar de sus emociones, algo dentro de ella comenzó a calmarse. La ira seguía ardiendo en su pecho, pero había una pequeña chispa de claridad que surgía entre la niebla. La verdad había sido revelada, y con ella, algo que nunca había considerado antes: su elección. Cuando todo lo que has vivido es una mentira, ¿qué haces con la verdad que finalmente se revela? Elena ahora tenía que enfrentarse a la verdad sobre Antonio, y a la verdad sobre ella misma. ¿Podría encontrar la fuerza para elegir lo que realmente deseaba en su vida? ¿O seguiría atrapada en un destino que no había elegido? Antonio, al ver el rostro de Elena, se acercó lentamente, sus ojos llenos de arrepentimiento. Sabía que había cruzado una línea que no podía deshacer, que no podía volver atrás. Pero había algo en sus ojos, una vulnerabilidad que Elena no había visto antes. ¿Era posible que él, de alguna manera, se hubiera enamorado de ella? ¿O solo estaba buscando algo que se había perdido con la muerte de su abuelo? Elena, por su parte, sentía una lucha interna desgarradora. El amor, ese amor que siempre había soñado, nunca había sido para ella. Lo había buscado en los ojos de Carlos. Lo había esperado de Antonio. Pero nunca había sido lo que pensaba. La realidad le había enseñado que el amor era un lujo, una ilusión que solo los afortunados podían disfrutar. Ella nunca lo había tenido, y no sabía si sería capaz de abrazarlo ahora, después de todo lo que había sacrificado. Mientras Antonio esperaba una respuesta, Elena se sentó, sin poder sostenerse de pie por más tiempo. El dolor en su pecho no se aliviaba, y las lágrimas seguían cayendo. Aunque ahora no era solo tristeza lo que sentía. Era un dolor profundo, una sensación de traición que la marcaba. Pero también una sensación de liberación. Al menos ahora sabía la verdad. Al menos ahora podía ver más allá de las mentiras que la rodeaban. La verdad dolía, pero también liberaba. Elena había pasado tanto tiempo sacrificándose por su familia, por su amor, que se olvidó de sí misma. Ahora, ante esta revelación, debía tomar una decisión crucial: seguir sacrificándose, como siempre lo había hecho, o finalmente elegir su propio camino. Por doloroso que fuera, Elena miró a Antonio, y en su mirada ya no había odio. Solo una tristeza profunda. Sabía que él no era el único culpable en esta historia. Ella también había estado atrapada en la idea de sacrificio, en la creencia de que la única forma de vivir era renunciar a uno mismo. Había tomado decisiones, había caminado por un camino lleno de dudas. Y ahora, al mirar a Antonio, veía que él también había sido una víctima de su propio destino. Antonio, su voz temblaba, y por un momento, se detuvo. No sabía cómo seguir. No sabía qué decir. Había tanto que quería expresar, tanto que necesitaba comprender. Pero la verdad era que ella ya no podía seguir adelante con las mismas decisiones. Ya no podía seguir viviendo por los demás. Por una familia que amaba profundamente pero que, en su sacrificio, la había llevado a perderse a sí misma. La comprensión llegó lentamente. La ira comenzó a disiparse. Y en su lugar, Elena sintió una calma extraña. Como si, por fin, pudiera ver con claridad. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que tenía que decidir por ella misma. Aunque le doliera profundamente. Elena miró la casa desde la entrada.
los ojos nublados por las lágrimas, pero también llenos de una extraña sensación de paz. Había llegado un momento en su vida en que las decisiones que había tomado ya no la definían. Se había entregado a una vida de sacrificio, a un amor condicionado por las circunstancias, pero ahora, todo eso estaba cambiando. La casa, aunque modesta, representaba más que un simple refugio. Era el símbolo de lo que ella había logrado, de lo que había construido, no solo para ella, sino también para su familia. La puerta se abrió lentamente, y su madre, Ana, apareció en el umbral, con los ojos llenos de incredulidad. Los últimos meses habían sido una montaña rusa emocional para ella también. Y aunque había querido ocultarlo, las cicatrices de lo que había vivido eran visibles en su rostro. Pero al ver a Elena, al ver esa mujer que había llegado hasta aquí a pesar de todo, su corazón se llenó de una esperanza renovada. «Hija», Ana murmuró, las palabras apenas saliendo de su boca. Elena la abrazó con fuerza, como si finalmente pudiera respirar, como si toda la carga que había llevado sobre sus hombros durante tantos años se deshiciera en ese momento. La casa nueva, modesta pero acogedora, era un lugar que finalmente les permitiría empezar de nuevo. No más humillaciones, no más sacrificios por una vida que nunca les dio nada. En ese pequeño espacio, Elena podía ver una nueva oportunidad para su familia. Una oportunidad que ella misma había construido con sus propias manos. Miguel, su hermano, salió detrás de su madre, sus ojos brillando de asombro y gratitud. Elena lo miró, y en ese momento, vio algo que nunca antes había visto en él: esperanza. A lo largo de los años, Miguel había sido su compañero en la lucha, pero también su espejo de dolor. Ahora, al ver el brillo en sus ojos, Elena sintió que finalmente había cumplido con su promesa de darles a todos una vida mejor. Había hecho el sacrificio, sí, pero no había sido en vano. Esto es nuestro, ¿verdad?, preguntó Miguel, su voz temblando por la emoción. Elena asintió, sin poder hablar. Las palabras no podían expresar lo que sentía. ¿Cómo podía describir el dolor y la felicidad que se entrelazaban en su pecho? ¿Cómo podía poner en palabras todo lo que había pasado para llegar hasta allí? ¿Qué significa comenzar de nuevo cuando el pasado está tan fuertemente arraigado en ti? Elena ya no era la misma mujer que había tomado la decisión de casarse por sacrificio. Ahora, frente a su familia, frente a su futuro, se sentía por fin libre, pero con una nueva carga. Podría seguir adelante sin perder lo que quedaba de su corazón. La noche cayó lentamente sobre la casa, y Elena, sentada en el salón con su madre y su hermano, sentía la calidez de lo que había creado. La luz de la chimenea proyectaba sombras suaves en las paredes, mientras el aroma del pan recién horneado de Ana llenaba la habitación. Era un pequeño lujo, pero para ellos era todo. Por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que la vida les estaba sonriendo. No era la vida perfecta que había soñado de niña, pero era suya. Y eso, en este momento, era suficiente. Pero mientras miraba a su familia reunida, una parte de ella aún se sentía vacía. No podía ignorarlo. No podía escapar de esa sensación de que algo seguía faltando. Había tomado decisiones por los demás. Había sacrificado su felicidad. Pero ahora, después de todo, ¿había encontrado lo que realmente deseaba? Había encontrado el amor que siempre había anhelado. El amor por sí misma. ¿Por su familia? Antonio, el hombre con el que se había casado, seguía presente en su vida, pero de una manera diferente. Elena ya no sentía esa desesperación por complacerlo, por hacerle feliz. Ya no se sentía como una pieza en su juego, como la mujer que debía cumplir con las expectativas de otros. Ahora,
Estaba reconstruyendo su propia vida. Un paso a la vez. Y eso incluía entender que el amor no se trataba de sacrificio, sino de encontrar una forma de estar en paz consigo misma. Después de todo el sufrimiento. Después de todo el sacrificio. Elena estaba comenzando a entender algo importante. El amor verdadero no era una carga. El amor verdadero era lo que le daba la fuerza para ser quien realmente era. Para ser feliz con lo que había construido. No solo por su familia, sino por ella misma. A medida que los días pasaban, Elena comenzó a darse cuenta de que, aunque había sacrificado mucho por su familia, lo que realmente había ganado era la capacidad de tomar decisiones por sí misma. De vivir para ella misma. De dejar de cargar con las expectativas de los demás. Ella tenía derecho a elegir su camino. A construir su futuro sin estar atada a los sacrificios del pasado. Elena se levantó, sintiendo que algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Su corazón, aunque marcado por el sufrimiento, comenzaba a sanar. Ya no era la misma joven que había llegado a Alba buscando una salida. Ahora, era una mujer con un propósito. Con una fuerza que nunca había imaginado tener.